El darwinismo es el apéndice científico de la teoría del libre mercado de Adam Smith. Malthus, un alumno de Adam Smith, es el que escribió sobre la población, en el cual decía que el aumento de la población en progresión geométrica, mientras que los alimentos aumentaban en progresión aritmética, conduciría a una lucha por la existencia. El libro de Malthus también me lo he leído y la verdad que es un libro que te produce una sensación de indignación que te hace subir los calores para hablar unas cosas de los pobres, ¿no? De que si no tiene nadie que le mantenga no tiene derecho a la menor ración de alimento, que en este banquete no le hemos puesto cubierto y que si alguien se levante le deja sitio, otros seguirán su ejemplo y la armonía de la fiesta que había se convertirá en escasez. O sea, que la naturaleza dice que el que no tenga posibles que se muera, una cosa francamente terrible. Y Darwin, en su autobiografía, dice que leyendo el libro de Malthus fue cuando encontró una teoría sobre la que trabajar. La lucha por la vida viene de Malthus. Y luego, de hecho, en el Origen de las especies, dice que su teoría es la teoría de Malthus aplicada con multiplicada fuerza a los reinos animal y vegetal. El darwinismo lo que tiene, fundamentalmente, como supuesta base teórica, es que no es una base teórica claramente formulada, nunca estuvo claramente formulado. En el libro de Darwin, el final, el que intenta resumir cuál es su visión de la vida, es un auténtico batiburrillo de ideas en el cual habla del uso y el desuso, las condiciones del ambiente, la selección natural, la competencia, todo junto, todo revuelto, no tiene una idea muy clara del asunto. Lo que ha habido ha sido una depuración de sus ideas para llegar al concepto de selección natural, que Darwin lo basaba en la observación de los animales domésticos, de una forma errónea, porque en la naturaleza ocurre todo lo contrario que ocurre con los animales domésticos, que los seleccionadores seleccionan animales aberrantes, que son útiles para ellos, y en la naturaleza lo que se reproducen son los normales. Entonces, después de profundizar en el origen del darwinismo, en las condiciones históricas que rodearon el éxito del libro, cuyo título era sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o el mantenimiento de las razas favorecidas en la lucha por la existencia, muy significativo. Y eso justifica el éxito que tuvo entre las clases acomodadas victorianas y de todo el mundo, claro, entre las que estaban los científicos habitualmente. La verdad que suena duro, pero es que es muy curioso porque mis colegas más fervientemente darwinistas no han leído jamás a Darwin. Entonces se basan, como yo me basaba hasta hace unos años, en los libros que comprabas para tu preparación, que eran libros de origen anglosajón. En la universidad nos formábamos siempre con libros de origen inglés, norteamericano, en los que cuentan su propia historia. Pues dije, bueno, voy a ver qué he descubierto. Y compré los libros de Darwin y me los leí a fondo. Y la verdad que demuestran, en primer lugar, pues eso, lo que era un naturalista aficionado. Él no era profesionalmente científico, su titulación era su graduado en teología. Y tampoco se caracterizan por una brillantez en las exposiciones. Es algo como un poquito espeso, ¿no? Su autobiografía él mismo lo reconoce, ¿no? Dice que no tiene una gran capacidad de aprensión e ingenio que demuestran otra gente inteligente como Huxley, fue su protector. Y al final de su autobiografía dice que unas cualidades tan mediocres como las que poseo, es verdaderamente sorprendente que algunas de mis aportaciones hayan sido acogidas por los científicos. Él habla de los científicos como algo ajeno a él. Evidentemente él no era científico. Es decir, que cuando te pones a profundizar en la historia, te das cuenta de que nos han contado un cuento chino, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el libro de Darwin provocó un escándalo en la sociedad victoriana, provocó un escándalo entre las clases acomodadas conservadoras y entre la iglesia victoriana, pero fue apoyadísimo por Huxley, Thomas Henry Huxley, John Hooker, Herbert Spencer, que habían fundado una cosa que yo no he sabido hasta hace 2 años, el X Club, que no lo conoce tampoco ningún biólogo. El X Club fue un club formado por una serie de científicos poderosos. A la cabeza estaba Thomas Henry Huxley, que era una persona tremendamente poderosa en Inglaterra. Fue miembro de 10 comisiones reales, presidente de todas las sociedades, la geológica, la historia natural, increíble, la linneana. Y estos fundaron el X Club con el objeto de promover el darwinismo. Es decir, que desde el punto de vista científico eran personas además que tenían ideas eugenistas, tenían muy claro que ellos eran la combinación de la evolución y que los pobres estaban en un escalón más bajo, y luego ya por supuesto
los negros y los hispanos y eso, pues más abajo. Lo que interesa es que han convertido el darwinismo en el sustituto de la religión y pretenden explicar todo. Y el darwinismo no explica todo. Los científicos sabemos que la ciencia no explica todo, son aproximaciones a la verdad. Por ejemplo, los físicos con la mecánica cuántica y la relatividad, que es una cosa de una profundidad y de una cosa, pues son conscientes de que no explican todo, porque incluso tienen algunas contradicciones entre ellos y están buscando una teoría unificadora. Pues los biólogos dan por explicar todo por el azar y la selección natural. Entonces se ha convertido en una especie de religión. Para que exista la selección natural tiene que haber características que estén grabadas en nuestros genes, porque no, claro, no hay nada que seleccionar. Muchos darwinistas hablan también de características incluso de comportamiento, que son genéticas, una falacia absoluta. Entonces, eso tiene un componente muy importante desde el punto de vista de justificación de la situación. Es decir, claro, si la vida es competencia y los más aptos son los que triunfan, pues los que están en el poder, es porque la vida es así. Son leyes naturales. De hecho, John Rockefeller lo entendió perfectamente. Dijo que el mantenimiento de un gran negocio es simplemente una ley es la supervivencia del más apto, que es una ley de naturaleza y una ley divina. Entonces, el determinismo genético del darwinismo lo que es una justificación de la situación. ¿Estás diciendo que las fuerzas políticas y económicas crearon la ciencia a su imagen y semejanza? Bueno, la ciencia actual está en manos de personas de un gran poder económico, ¿no? Los grandes propietarios de los laboratorios farmacéuticos, de la industria de la biotecnología, de los transgénicos, pues siguen siendo, son los Rockefeller y los Rothschild y los Carnegie. Efectivamente, ahí tiene un componente muy importante. O sea, yo cuando empecé a estudiar el darwinismo pensaba que era una teoría científica obsoleta, anticuada y que había que mejorar. Luego ya me he dado cuenta que es imposible cambiarla, a pesar de que los datos que van saliendo contradicen todo eso, porque es una forma de ver la vida, es una creencia que favorece mucho la situación tal como está, porque las justifica científicamente. Y sin embargo tú lees El origen del hombre y habla de que con el tiempo las razas civilizadas exterminarán a todas las salvajes por el mundo esparcidas, y entonces la laguna de la evolución será mayor porque la laguna solamente estará entre un papión y el hombre moderno, mientras que actualmente la laguna estaba entre el negro y el gorila. Eso lo decía Darwin. Y decía, por ejemplo, que la mujer, las cualidades de la mujer, que tiene cualidades de imitación y de rápida percepción más que el hombre, que son cualidades de los pueblos primitivos, y que eso indica que la mujer está en un estado evolutivo inferior al hombre. Eso lo dice Darwin en El origen del hombre. Y que a los trabajadores y a los pobres, que para controlar las malas disposiciones, pues o se les ejecuta o se les mete en la cárcel por mucho tiempo, porque las disposiciones malévolas de los pobres, por visto según él, eran intrínsecas a los pobres. Una cosa bastante terrible. O sea, cuando lees a Darwin realmente, es por lo que cuando yo digo que son auténticos engendros. El origen del hombre es una auténtica bazofia intelectual y científica, sin la menor duda. De hecho, creo que